Resolvamos la pregunta 23 de biología del área médico-biológicas, la cual dice lo siguiente: selecciona los elementos que son producidos en la fase luminosa de la fotosíntesis y que serán utilizados en el ciclo de Calvin. Es una pregunta sobre bioquímica de plantas, pero tranquilo, es lo más sencillo del mundo. Te tengo que enseñar sobre la reacción general de la fotosíntesis. Te recomiendo que sí te la aprendas. Y esta dice así: 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua reaccionan en presencia de luz solar para producir 6 moléculas de oxígeno más una molécula de glucosa. Esto que tienes aquí es glucosa, ¿vale? Las plantas hacen su propio alimento a través de este proceso, pero de hecho este proceso se divide en dos fases. Una fase en presencia de luz y una fase en ausencia de la misma. Cuando hay luz, o es decir, en el día, se da la fase luminosa. Y fíjate, entran 3 reactivos. Entra el NADP, el ADP y el agua. El NADP y el ADP son precursores de moléculas de energía, ¿vale? Y el agua, pues es el agua que normalmente conoces, H2O. Estas entran en la mitocondria. Recuerda, estoy hablando de la fase luminosa y son convertidas en otras cosas. El agua se transforma y produce oxígeno. De hecho, el agua se rompe. Y el NADP se transforma en NADPH. ¿Qué le pasó? Le pegamos el hidrógeno. Y el ATP se transforma a partir del ADP. Te repito, el ADP se transforma en ATP. Quiere decir que a partir de NADP, agua y ADP voy a obtener 3 productos: NADPH, oxígeno, y ATP. El NADPH y el ATP son moléculas de energía. Y el oxígeno sale como producto. De hecho, es el que nosotros respiramos. Pero ¿qué pasa en la noche? También entran 3 reactivos a mi reacción, solamente que esta reacción se le conoce como ciclo de Calvin. En el ciclo de Calvin, el NADPH obtenido de la fase luminosa pierde un hidrógeno y el ATP se transforma a ADP. Ahora tenemos dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono viene del ambiente y este es transformado hasta glucosa. Es decir, el NADPH se transforma en NADP, el ATP en ADP. Es lo contrario que en la fase luminosa. Y el dióxido de carbono se transforma hacia glucosa. Tu pregunta dice: selecciona los elementos que son producidos en la fase luminosa. Y en la fase luminosa se producían 3 cosas. ¿Recuerdas? Se producía oxígeno, se producía NADPH y se producía ATP. Dice, de la fotosíntesis, y que serán utilizados en el ciclo de Calvin. No todos estos 3 productos ingresan al ciclo de Calvin. De hecho, solamente ingresan 2. Ingresa el NADP e ingresa el ATP. El oxígeno se libera al ambiente para que nosotros, como animales, podamos respirar. Entonces, la respuesta debe contener ATP y NADPH. ATP y NADPH sería el inciso C.